está pidiendo el hermano Edwin, de, ¿cómo se llama? De comenzar con el capítulo 12 verso 1. Ya. Ahora, aquí tenemos, desde este versículo, capítulo en adelante, la segunda división mayor de este libro. Hay una del 1 al 11 y la otra del 12 al 22, ¿ya? Y la primera parte del libro, los capítulos 1 al 11, como dije, presentan el conflicto entre el pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor, y sus perseguidores. Esa es la primera parte del capítulo 1 al capítulo 11, ¿ya? Ujú. Y hay un conflicto que se presenta allí entre la iglesia y los perseguidores, que son, en este caso, los romanos y también muchos judíos que estaban en contra del cristianismo. Ahora, se le revela a la iglesia que Dios le asegura la victoria final sobre sus enemigos, ¿ya? Ahora es la segunda división, perdón. Oh, ya. Ahora, en la segunda división se identifican los caracteres principales en la lucha entre Cristo y Satanás, entre las fuerzas del bien y del mal, lo que comenzamos a ver ahora, capítulo 12, y el destino final de los oponentes de Cristo y de su iglesia. Eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Voy a repetir para que los que anotan y todo eso. Aquí estamos en la segunda división mayor de este libro. Se divide el libro en dos partes, una del capítulo 1 al capítulo 11, ¿ya? Ahora, en esa parte, la primera del libro, se presenta el conflicto entre el pueblo de Dios, que es la iglesia, y sus perseguidores, que en este caso son, la, son el pueblo, el imperio romano y también algunos judíos, pero todos son la, la mano de Satanás, ¿ya? Por donde Satanás está operando en contra del pueblo de Dios. Ahora, se le revela a la iglesia que Dios le asegura la victoria final sobre sus enemigos, ¿ya? Ahora, en este caso, en la segunda división, capítulo 12 en adelante, se identifican los caracteres principales en la lucha entre Cristo y Satanás, entre las fuerzas del bien y del mal, y el destino final de estos oponentes de Cristo y de su iglesia. Eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. En los capítulos 12, 13 y 14 son introducidos el dragón, la bestia del mar, la bestia de la tierra, Babilonia y los hombres con la marca de la bestia. Eso voy a repetir. En los capítulos 12, 13 y 14 son introducidos el dragón, la bestia del mar, la bestia de la tierra, Babilonia y los hombres con la marca de la bestia. Ahora, las visiones que siguen muestran lo que les pasará a los que tienen la marca de la bestia en el capítulo 15 y 16, a la ramera, Babilonia y a las bestias, capítulo 17 al 19. Y finalmente, el dragón, capítulo 20. Luego, en los capítulos 21 y 22, se presenta la gloria eterna de los redimidos después del juicio final. Voy a repetir esta parte para los que van anotando. Yo sé que hay hermanos que van anotando y es bueno para después tener un- una idea más o menos de qué es lo que estamos viendo en cada capítulo. En los capítulos 12, 13 y 14 son introducidos ¿quiénes? El dragón, que es Satanás, la bestia del mar, la bestia de la tierra, Babilonia y los hombres con la marca de la bestia. Las visiones que siguen muestran lo que les pasará a los que tienen la marca de la bestia en el capítulo 15 y 16, a la ramera, Babilonia y a las bestias, capítulo 17 al 19. Y finalmente el dragón en el capítulo 20. Luego, en los capítulos 21 y 22, se presenta la gloria eterna de los redimidos después del juicio final.
El tema de esta segunda división del libro es la victoria de Cristo y su iglesia sobre el dragón y sus aliados. Vamos a ir despacito porque es interesante, perdón, es necesario poder entender bien todo el punto. Voy a poner un vaso con agua por acá porque se me puede caer. Entonces, vamos a leer el capítulo 12, verso 1. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Dice que apareció una gran señal. Las señales, hermanos, son cuadros a veces detallados que presentan una lección, como en el caso de una parábola, ¿ya? No hemos de forzar cada detalle, ¿ya? Sino sencillamente ver el punto principal en la lección. Juan vio dos señales, versículo 1 y versículo 3, ¿ya? ¿Cuál es la lección de cada una de esas? Vamos a ver. Primero dice en el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal. ¿Cuál era la señal? Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, ¿qué representa? Ella no representa a María, como algunos piensan, la madre de Jesús, ni tampoco a la iglesia en el sentido mínimo, limitado, de la gente salvada desde el día de Pentecostés hasta ahora, o sea, del año 33 después de Cristo, ¿ya? Esta mujer de la señal representa el remanente fiel del pueblo de Dios, con quien Él ha tenido pacto desde el principio. Hay varios textos que vamos a ir leyendo para ir entendiendo mejor esto que estamos diciendo. Por ejemplo, vamos al libro de Miqueas, al capítulo 4, verso 10. En el libro de Miqueas está al ladito de Habacuc, detrásito de Abdías, de Jonás. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, ¿ya? Ageo, Zacarías y Malaquías. En el Antiguo Testamento, capítulo 4, vamos a leer allí, dice, voy a leer, a ver, mejor para que participen los hermanos también que me vayan apoyando a leer. A ver, aquí está la cosa. ¿Ya? Eh, a ver, algún hermano que vaya a leer ahí, por favor. Hermano Clever, por favor. Va a leer desde el 4:1, perdón, 4:6 hasta el versículo 10, por favor. Tiene el micrófono cerrado, hermano. Listo, ya, disculpe, hermano. Sí, sí. Bueno, en el libro de Mi- Miqueas, capítulo Miqueas. 4, del 6 al 10, la palabra de Dios nos dice: En aquel día, dice Jehová, juraré la que cojea y recogerá el desviado y a la de... Perdón, lo que pasa es que no he sacado los lentes y voy a leer de una manera. Muy bien, gracias. Ahí sí me escucha, hermano. Sí, En aquel día, Jehová juntaré la cojera, y recogeré la descarriada y a la que afligí, y podré a la coja como remamente y la descarriada como nacido robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Pareció tu consejero que te ha tomado dolor como la mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión,
como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de los enemigos. Bueno, Eso dice gracias, el versículo. hermano. Ahí sí. El punto aquí es que Israel será redimido, o sea, será rescatado de el cautiverio. Israel es parte de esta, eh, de lo que significa esta mujer en el capítulo 12, ¿ya? Algunos piensan, algunos hermanos o personas piensan que ella representa a María, la madre de Jesús. No es así, ni tampoco a la iglesia en el sentido limitado, en el aspecto de que representa a la iglesia desde el año 33 para acá, sino que representa esta mujer al remanente fiel del pueblo de Dios de siempre, de todos los tiempos, con quien ha tenido pacto desde el principio. Por eso dice aquí en el Miqueas capítulo 4, verso 10, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Y habla de la redención, del rescate de este pueblo. En el capítulo 5 del mismo libro, vamos a leer un poquito allí. Dice así, 5:1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus aliados son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollar en nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la tierra, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijo de hombre. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Entonces, nosotros podemos ver aquí que primero va a haber una redención, un rescate del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y segundo, va a haber un reinado del libertador que es Cristo, que viene desde Belén. Entonces, el reino de David será restaurado en la persona del Mesías, en la persona de Cristo, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo en estos capítulos de Miqueas, ¿ya? Repito, el reino, dice, eh, el reino de David en el Antiguo Testamento, será restaurado en la persona del Mesías. Los judíos, acuérdense que esperaban un reino, ¿ya? Que Dios restaurara el reino. Y estaban esperando un reino de tipo terrenal, de tipo carnal, de tipo temporal, ¿ya? Pero ese reino no llegaría, sino llegaría el reinado de Cristo, del Mesías. Entonces, eh, voy a leer un poquito un texto que está aquí en Hechos capítulo 1 para
explicar un poquito lo que estoy diciendo. A ver, un segundito. Hay mucha. Dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 6, dice lo siguiente. Eh, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estos judíos, estos discípulos de Cristo, como todos los judíos, estaban esperando tener nuevamente un reinado como el que habían tenido con Saúl, con David, con Salomón, y luego cuando se dividió el pueblo de Israel, por un lado iba Roboam, hijo de Salomón, y por otro lado iba Jeroboam, que era uno que había sido siervo en el ejército de Israel. Entonces, y luego vienen varios reyes, ¿no es cierto? Entonces, los que están preguntando aquí los discípulos es si va a volver a restaurar esa clase de reino, como el que habían tenido con Saúl, con David, con Salomón, ¿ya? Con un poder militar, ¿ya? Con un reino de orden humano, terrenal, temporal y todas estas cualidades que tienen los reinos de la tierra. Entonces, pero el reinado que está hablando Dios, cuando estamos hablando aquí en el libro de Miqueas, es un reinado de una promesa de orden espiritual, para que entendamos. El reino de David será restaurado en la persona de el Mesías, en la persona de Cristo, ¿ya? Ustedes recuerdan, hermanos, cuando hemos leído otras veces el capítulo 18 del libro de Juan y el versículo 36, cuando dice así lo siguiente, dice, voy a leer 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Le pregunta a Cristo. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero me salté el 23, el 35, perdón. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían, pero mi reino no es de este mundo. ¿Ya? Para que yo no fuera, dice, entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, cuando estamos hablando en el capítulo 12, con todos esos antecedentes que hemos recogido, tanto de Miqueas, del libro de los Hechos, como el libro de Juan, podemos entender que cuando aparece en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, verso 1, y dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Esa mujer, que es el remanente, como hablaba ahí Miqueas varias veces, que el resto que queda de del pueblo de Israel, tanto del Antiguo Testamento como el Israel espiritual del Nuevo Testamento, como dice Gálatas 6:16, ¿ya? No se refiere a la iglesia en el sentido limitado que es desde desde el tiempo de Cristo para acá, sino a todo el remanente, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, como dije, eh, esta mujer de la señal representa a ese remanente fiel del pueblo de Dios con quien él ha tenido pacto desde el principio, ¿ya? Ella representa a todo el pueblo fiel de Dios y no solamente al pueblo del Antiguo Testamento, sino también al del Nuevo Testamento. Vamos a leer algunos textos ahí en Hebreos capítulo 9, verso 15. A ver, un hermano me iba a leer ahí, uno que no haya leído. Hermano Carmelo está por ahí, ¿no? No, parece que no. A ver, Hebreos. Sí, hermano. A ver, hermano, por Hebreos, favor. Capítulo 9,
verso, a ver, voy a leer al tiro, el verso es el, el 15. Versículo 15 solamente, hermano. Sí, hermano. Dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamó, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Gracias, hermano. Gracias. ¿Y puede leer el 11:40 de Hebreos, por favor, ya que está ahí mismo? Sí, hermano. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fuéramos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muchas gracias, hermano. Miren, hermanitos, aquí tenemos dos textos que hablan acerca de la composición del remanente de Dios. Primero dice en el 9:15 de Hebreos, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, el pacto del Antiguo Testamento, el pacto del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y se refiere a los del primer pacto, ¿ya? Como también a los del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 que leyó el hermano y en el verso 40, dice, a ver, estoy en el 13. Dice el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos fueron perfeccionados entonces juntos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos los pecados cometidos y todas las cosas hechas para atrás fueron perfeccionadas en Cristo Jesús. Los cristianos, perdón, los judíos vienen a tener la salvación en Cristo. Por eso ellos tenían que mirar hacia adelante. Nosotros estamos mirando hacia atrás en el sentido de que Cristo ya fue sacrificado, ¿ya? Pero tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento son los que forman digamos, los que representa esta mujer, ya que está vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, ¿ya? Entonces ella representa a todo el pueblo fiel de Dios y no solamente al pueblo del Antiguo Testamento, sino que Antiguo y Nuevo Testamento. Dice que estaba vestida, ¿no es cierto?, de sol, la luna, y debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, ¿qué significa esto? El sol, la luna y las estrellas, ¿qué son? Son la fuente total de la luz física. Hemos leído nosotros, a ver si le podemos leer ahí, en Génesis capítulo 1, verso 16 al 18. Hermano Octavio, ¿está por ahí usted o no? No está, ya. No es. Eh, a ver, ¿quién puede leer entonces? Hermano Edwin, ¿está ahí? Génesis, Sí, 1, 16 y 18. ya. Hasta el 18. Génesis 1, 16 al 18 dice la palabra del Señor. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. 17. Y les puso Dios en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. 18 también. Y para Sí, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno.
Muy bien, gracias, hermano. Aquí tenemos entonces, a veces el cielo, no sé si allá tiene que tocarle a ustedes donde están en Perú, ¿cuánto se llama? En Venezuela, allá en Ecuador, en fin, cuando hay una luna llena, se ve clarita la noche, ¿verdad? Ujú. Se ve bonita. Bueno, cuando está lleno de estrellas también se ve bien. El día está el sol alumbrando, iluminando la tierra. Bueno, se cumple lo que Dios ha dicho aquí. Ahora, eh, ese símbolo, ¿qué significa? Que esa mujer esté vestida del sol, de la luna y las estrellas, que son la fuente total de la luz física. Ella está vestida de la suma de la luz, que simbólicamente significa que tiene toda la verdad revelada por Dios. ¿Quién tiene toda la verdad revelada por Dios? Ese remanente fiel, ¿ya? Tanto lo tenían del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una ventaja porque estamos leyendo ya lo que está sucediendo y lo que ha pasado. Además, esta mujer reina en gloria, pues tiene una corona de 12 estrellas. Y el número 12 sugiere las 12 tribus de Israel y también los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Más adelante vamos a ver todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de esta mujer, ya tenemos un poco la idea. Dice el 2, y estando en 12:2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, desde la promesa de Génesis 3:15, ¿se acuerdan? En Génesis 3:15, cuando dice allí, voy a leer el versículo, lo tengo a la mano aquí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Ya? Desde aquella promesa, el remanente fiel del pueblo de Dios esperaba ¿qué cosa? La venida del Mesías, la venida de Cristo. Y esta esperanza y este fuerte deseo es simbolizado en la figura de este versículo. Cristo es la simiente de la mujer, nacido de mujer según la carne, como dice el 3:15. Y vamos a leer algunos textos de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Gálatas 4:4. A ver, aquí está. Vamos a leer un poquito aquí. Dice Gálatas 4:4. Voy a leer desde el versículo 1, Gálatas 4:1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo? De la promesa, ¿ya? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bajo la ley del Antiguo Testamento nació Cristo. Ahora bien, en Romanos capítulo 9, en Romanos capítulo 9 y en el versículo, a ver, vamos a ver cuál versículo vamos a leer. A ver, si leímos aquí. Dice, a ver, un hermano que ayude a leer también. Hermano Rogelio, ¿puede leer, por favor? Sí, ¿nueve cuánto? Lea desde el versículo 1 al 5, por favor. Bueno, cómo no. La elección de Israel. Verdad digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa.
de quién son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien, gracias hermano. Entonces, con ese versículo dice que el verso 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Anoten bien ese versículo, porque dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿ya? A veces cuando se conversa con algunos grupos religiosos que niegan la divinidad, la deidad de Cristo, es bueno tener ese versículo a la mano para ayudarles a entender mejor, ¿ya? Entonces, aquí, en este versículo, tenemos la encarnación de ¿quién? La encarnación de Cristo, ¿ya? En el capítulo 12, en el versículo 2, dice de Apocalipsis, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, o sea, en el caso de Cristo. ¿Ya? Aquí tenemos eso, con los versículos que hemos visto, de Génesis 3:15, Gálatas 4:4, Romanos 9:5, ¿ya? Tenemos la encarnación de Cristo. Voy a repetir, hablando de la promesa, el remanente fiel del pueblo de Dios esperaba la venida del Mesías. Y esta esperanza y fuerte deseo es simbolizado en la figura de este versículo que estamos leyendo. Cristo es la simiente de la mujer, nacido de mujer según la carne, de acuerdo a los textos que hemos leído. Aquí tenemos entonces la encarnación de Cristo. Verso 3. Usted, está muy bien. También dice, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Cuando dice que también apareció otra señal en el cielo, ya en el versículo 3, el dragón no se vio en el cielo, sino esta señal. Es una señal desde el punto de vista del cielo, ¿ya? Ahora, aquí dice que era un dragón con escarlata, dice, siendo grande, es poderoso. El dragón es poderoso, no es algo débil, pusilánime, no, algo grande. La figura del dragón sugiere la ferocidad de su carácter. El diablo, el dragón, no es un ser cariñoso, amoroso, amable, respetuoso, sino que es feroz para destruir la presa que tiene en la mano como lo hace una bestia, ¿ya? Entonces, ahora que tenga ciertas deslices, digamos, de amabilidad, es para confundir porque es la estrategia del diablo, ¿ya? Y poder captar la atención de los seres que quiere controlar. Así fue. Así fue. ¿Se acuerdan en el caso de, ¿cómo se llama? De Adán y Eva? Así lo hizo, ¿ya? Entonces, es algo que debemos ver. La figura del dragón sugiere la ferocidad de su carácter. El color escarlata indica su obra de homicidio. El rojo casi siempre fue en el Antiguo Testamento relacionado con dos cosas. Una, el color de los reyes y la otra, el color del pecado, ¿ya? Y aquí se habla del color escarlata que indica su obra de homicidio de parte de Satanás. Y se identifica en el versículo 9 y en el 22 como Satanás y el diablo. Ahora, vamos a leer un poquito aquí, ya en el capítulo, en Juan capítulo 8, es un texto muy buscado, ya, Juan capítulo 8. Leo, ya tengo abierto el micrófono, mi hermano. Puedo leer Juan 8:44. Espere un poquito, hermanito, ya, por favor, un segundito, hermanito Octavio. Déjeme que voy a Lo puse decir. antes. Ya, bueno, está bien, pero 24. espere un poquito, hermano, por favor. Yo le voy a decir, es que quiero leer bien primero. Disculpen.
Un segundito, que estoy buscando Juan capítulo 8. Primero tendrías que desbloquear tu iPhone. Ah, que no se meta usted, oiga. A partir de ahora te llamaré Juan. Está ok, no lo haré. Ya, no sé por qué esta cuestión de repente. Hay una mujer que se mete en mi vida, ahí en los teléfonos, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿ya? Pero no sé cómo se llama ese sistema. Bueno, eh, estaba diciendo Juan capítulo 8, ¿ya? Y dice, vamos a leer un poquito. Mire, hermano Octavio, Octavio, por favor, lea el 8, 31 y 32. Primero, 8:32. 31 y 32. Dice lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le Hermano, respondieron. hermano. Verso 31 y 32. Voy desde el 31, 8:31, que dice, la verdad los hará libre como título. Dijo entonces Jesús a los judíos que habrían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Hasta ahí. ¿Ya? Ahora lea el 8, 44. El 44 dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Amén. Ahí, hermano, ahí. Gracias. Mire, lo que quiero mostrar y explicar aquí, que Jesús había estado hablando primero en el 8:31, con personas que habían creído en él, ¿ya? Y les dice, si vosotros permanecierais en mi palabra, esa es la condición, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué hace la verdad? Tiene el poder para libertar. ¿De qué cosa? De la esclavitud del pecado. Eso es lo que hace la verdad. Ahora, a esos mismos judíos que le estaban oyendo allí, en el capítulo 8, verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio. ¿Desde qué principio? Es decir, desde el huerto del Edén. Porque el primer crimen que cometió el diablo fue alejar al hombre de Dios. ¿Ya? Y ese es un crimen que puede ser eterno. Entonces dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en el diablo, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. A mí me da mucho cuidado este versículo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quiénes? Los que habían creído en él. O sea, tenemos que tener cuidado los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, de no participar de la mentira en ninguna de sus formas, porque nos identificamos con un homicida, con un criminal como es Satanás, ya como es el diablo, y somos como hijos del diablo, en lugar de ser hijos de Dios. El cristiano no tiene que mentir, porque la mentira es el arma más mortal que tiene Satanás.
para destruir la obra de Cristo, la obra de Dios. Por eso el cristiano tiene que mantenerse muy, muy lejos de esa raya divisoria que es muy fina, que tiene para un lado la verdad y para el otro lado la mentira. Mientras más lejos de esa línea nos permanecemos nosotros, más cerca de Cristo, más cerca de Dios. Si nos acercamos mucho al borde de la línea que divide la verdad y la mentira, estamos propensos a caer en la mentira y a cometer un crimen, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque nos convertiríamos o nos identificaríamos en hijos del diablo. Ninguna mentira, la mentira en ninguna de sus formas debe ser practicada por nosotros los cristianos. Me imagino que ustedes tendrán alguna idea de lo que voy a decir. Una mentirita blanca, una mentirita eh, piadosa, una mentirita piadosa, una mentirita pequeña. La gente le aplica ah, calificativos, adjetivos a la mentira para hacerla aparecer como algo justo, algo bueno, ¿ya? Pero que sigue siendo el arma más mortal que tiene Satanás. Él es un homicida. Entonces, volviendo nosotros a los textos que estábamos citando en el capítulo 12 y en el versículo 3, dice del libro de Apocalipsis, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Este gran dragón escarlata dice por su ferocidad, ¿ya? Por su espíritu criminal y asesino, es caracterizado de esta manera. El gran dragón escarlata dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ya hemos visto en el versículo 9 y en el versículo 12, en el 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí dice que fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Cuándo fue lanzado afuera? Miren lo que voy a decir. En el capítulo 12 y en el verso 7 del mismo libro de Apocalipsis dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El que haya sido arrojado a la tierra, ¿sabe qué significa? Que perdió la batalla, que fue derrotado. Eso significa. Entonces, aquí comienza un poco el éxito del pueblo de Dios. Pero volvamos o vamos al capítulo 20 del mismo libro de Apocalipsis. En el verso 1 dice así, 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ya tenemos identificado cuando dice en el capítulo 12, verso 3, que apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata. Ese gran dragón es el diablo, es Satanás. Su arma más poderosa es la mentira, el engaño, para destruir a los incautos que creen, como Eva, ¿ya? En las palabras suaves y capciosas que tiene Satanás para confundir a la gente, para confundir los corazones y someterlos a un poder totalitario como esclavos del pecado, como dice Romanos 6:4, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos decir? Dice que tenía 7 cabezas. Perdón, siete cabezas.
Dice el verso 3, he aquí el gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. O sea, hablaba del 7, la sabiduría completa para hacer su obra destructora, para destruir la obra de Dios. Mire, hermanos, yo tengo un concepto de esta cosa. Por ejemplo, cuando nacimos y venimos a esta tierra, ¿en qué estado venimos? Espiritualmente, venimos en un estado muy especial. Físicamente, podemos quizás nacer con una mano torcida, un pie, cualquier defecto puede aparecer en lo físico al nacer. Pero espiritualmente venimos limpios, venimos impolutos. No hay huella, no hay mancha de pecado en nosotros porque descendimos del linaje especial de Dios. Acuérdense que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a esta tierra, ¿ya? Y vamos creciendo, hay una época, hermanos, en que nosotros no sabemos de lo que es bueno y lo que es malo hasta que lo distinguimos. Hermano Jaime, ¿puede leer usted el capítulo 7, verso 16 del libro de Isaías? Por favor. Isaías, aquí está. Amén, hermanito. Isaías Versos capítulo 7. 15 y 16, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Gracias, yo me perdí. El verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿Está hablando de quién? Está hablando de Cristo, ¿no es cierto? Y como leyó el hermano, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque hay un periodo de tiempo en que cuando nacemos no tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso no, no, no estamos, no somos condenados, ¿ya? Ni castigados porque no sabemos lo que es bueno, lo que es malo, ni lo que es pecado y lo que es de acuerdo a la verdad. Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el diablo aparece en nuestras vidas, ¿ya? Cuando nosotros ya tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, al igual que Adán y Eva cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y decidieron hacer lo que Dios les había dicho que no hicieran, nosotros también en un momento determinado decidimos hacer lo malo. Entonces, lo que Dios creó limpio, santo y puro, ahora es ensuciado, es manchado por el pecado, porque eso es el pecado en el alma, una mancha, una inmundicia, ¿ya? Algo repugnante ante los ojos de Dios. Y luego, cuando nosotros venimos a ser cristianos, entonces hace un cambio. Dios nos regenera, nos vuelve al estado original. ¿De cuándo? De cuando nacimos. ¿Por qué? Porque nacimos limpios y puros y en el bautismo son lavados nuestros pecados, como dice Hechos 22:16, como dice Hechos 3:19, dice que son borrados nuestros pecados. Hechos capítulo 2, verso 38, son perdonados nuestros pecados, ¿ya? Y así podríamos enumerar Gálatas 3:27, podríamos enumerar Colosenses 2:12, Tito 3:5, en fin, muchos otros textos. Pero lo que quiero llegar a decir aquí es que el diablo, con su sabiduría completa para hacer su obra destructora, también se aprovecha de los cristianos, también se aprovecha de los cristianos y se aprovecha del mundo, ¿ya? Entonces, cuando un cristiano no está bien preparado, no está bien, digamos,
fortalecido en la fe, puede caer en esta obra del diablo. El diablo quiere destruir la obra de Dios. Mire, hay dos cosas. Cuando vamos a leer más adelante, pero le quiero anticipar algo. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis aparece una bestia, ¿ya? En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en el verso 1, dice que vio subir a una bestia del mar. Y en el capítulo 13, verso 11, vio otra bestia, Juan. Y estas dos bestias representan algo. Primero, son las que están al servicio de Satanás, al servicio del dragón. La primera bestia es el Imperio Romano y es la mano de Satanás, con la cual él ejecuta todas las obras para destruir la parte física del pueblo de Dios. Y la segunda bestia es toda la filosofía, es toda la doctrina falsa, la idolatría, el gnosticismo y todo ese tipo de cosas para ganar la mente de las personas. ¿Ya? Entonces tenemos dos bestias. Ahora, ¿por qué el diablo quiere ganar la mente de las personas? Porque el ser humano la mente del ser humano es lo único que tenemos a imagen de Dios y quiere destruir la obra de Dios. El Señor Jesucristo vino ¿para qué? Para deshacer la obra que Satanás había hecho en nuestros corazones. ¿Se acuerdan de ese texto? Me parece que en Primera de Juan 3:8, si no me equivoco. Déjeme ver un poquito aquí. A ver, dice aquí, entre 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros caemos en el pecado, el diablo comienza a destruir nuestra vida, a ganar nuestra mente. Entonces hace una obra de pecado, construye su propio reino en nuestros corazones y entonces va a ser en nuestra vida un hábitat de Satanás. Ahora, por medio de la mentira, de los engaños, de las falsas doctrinas, etc. Ahora, cuando Cristo aparece en nuestras vidas y nosotros le abrimos la puerta a Cristo para que entre con nosotros y cene con nosotros, tenga comunión con nosotros, ¿qué sucede? Sucede que Satanás tiene que salir. Entonces, el Señor destruye todo lo que hay, todo lo malo, todo lo injusto, todos los pecados que hay en nuestro corazón, los saca. Y entonces Él limpia y regenera nuestra alma y volvemos al estado original. Ahora bien, espero que me esté explicando porque de repente hablo mucho y a lo mejor no digo nada. ¿Ya? Pero vamos a ver algunos textos. No sé, cuando me dicen los hermanos que pare, yo paro, ¿ya? En 2 Corintios 2:11, por favor. 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Dice allí, vamos a leer, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo tiene muchas maquinaciones, hace muchas cosas. El mismo texto, o sea, el mismo libro, en el capítulo 11, 2 Corintios 11, en el versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, en el capítulo 11, perdón, y en el verso 12, verso 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, aquí ve Pablo que hay un ejército, que hay una pléyade de hombres, de espíritus en los hombres y mujeres
que van a llevar una doctrina falsa, una enseñanza equivocada, que aleja al hombre de Dios, que no lo acerca. Entonces, vemos que en la sabiduría de Satanás, en el capítulo 12 y en el versículo 7, cuando dice lo siguiente, perdón, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Qué simbolizaba aquello? La sabiduría completa para hacer la obra destructora de Satanás. Hay dos textos más que quiero citar antes que nos vamos, ¿ya? Efesios capítulo 6, en el verso 10, ¿ya? Efesios 6, 10, dice lo siguiente. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Ya? Efesios 6, 10, ¿ya? Es el Evangelio. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego sigue, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando. Hermanos, el diablo no está contento porque usted es cristiano, porque perdió un alma. No. Él trabaja de varias maneras. Primero va a trabajar para que una persona no sea un cristiano. Va a poner todas las trabas posibles. Va a usar su familia, va a usar los vecinos, los amigos. A veces los mejores amigos son los peores enemigos, porque no guían al hombre por el camino correcto, sino por un camino equivocado, un camino chueco. ¿Ya? Entonces el diablo va a usar todo lo que tiene alrededor de la persona que quiere hacer lo que Dios manda. Cuando no logra eso al diablo y la persona va y se convierte a Cristo, el diablo va a comenzar a trabajar para sacar a esa persona del reino de Dios. Y cuando no lo logra, va a trabajar para que esa persona sea una persona inútil, ¿ya? Conflictiva, que haga muchos problemas dentro del reino. Entonces, el diablo no es una persona de fiar. Último texto, 4:16 de Efesios. Dice el 4:14. El 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿No es esta una práctica de Satanás, hermano? ¿No es esta una práctica de Satanás? Sí lo es. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, ¿ya? Termino diciendo entonces, leyendo lo que decía Apocalipsis 12, en el texto, aquí lo tengo, 12, en el verso 3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Eso sería por hoy día, hermanos. Si Dios lo permite, continuamos la próxima semana en el capítulo 12 y en el verso 4 en adelante.